Bueno, hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo día de actividades dentro del coloquio a un año del confinamiento que ha cambiado, donde reflexionamos acerca de los impactos causados por la pandemia del coronavirus y cuáles serán sus implicaciones para nuestras vidas. Les agradecemos mucho su asistencia y los invitamos a que nos sigan acompañando a las actividades que tenemos planeadas para el día de hoy. Y ahora le doy la palabra a la maestra Ana Gabriela González Alcalá para que pueda presentar nuestro panel. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y qué bueno que nos están acompañando en este coloquio y en esta mesa que vamos a llevar el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Se llama Políticas pandémicas, nacionalismos o globalidades. Y contamos con la participación original de la doctora Jessica de Alba, quien lamentablemente tuvo un percance y no podrá acompañarnos el día de hoy. Pero también tenemos al doctor Luis Ochoa Bilbao, que nos acompaña aquí presente, y el maestro Rogelio Regalado. Buenas tardes, muchas gracias por invitar, más bien por acompañarnos a nuestros ponentes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a reflexionar las diferentes ideologías, todo lo que puede detonar una crisis ya sea sanitaria, ambiental, humanitaria, etcétera, entre otras. Entonces, pues bueno, ahora le cedo la palabra a Mariano Dorador, quien nos dirá las semblanzas de nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias, Ana Gaby. Bueno, contamos con la participación del maestro Rogelio Regalado, quien es profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, editor de Grietas, revista crítica de política internacional, doctorante en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Sus intereses de investigación están relacionados con el nacionalismo, el fascismo, las resistencias anticapitalistas globales, la teoría crítica de Marx y distintas lecturas del marxismo. Bueno, yo le voy a dar una leída a la semblanza del doctor Luis Ochoa. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. El doctor Luis Ochoa ha sido profesor en la Universidad de las Américas Puebla, en la Universidad Iberoamericana, Plantel Golfo Centro y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha sido profesor invitado en el programa de doctorado en Estudios de Desarrollo Global de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Se desempeñó como codirector del Spanish Summer Program in Latin America, México, Chile y Argentina, de The Lauder Institute of Management and International Studies and the Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Fue subdirector de noticias y conductor del noticiero El Informador en Organización Radio Oro Puebla y ha colaborado como columnista de diversos diarios. Sus líneas de investigación incluyen la sociología de las relaciones internacionales, política exterior y cooperación internacional. Bienvenido, doctor Luis Ochoa. Es un gusto tener a ambos aquí. Muy bien, ahora vamos a explicar un poco cómo será la dinámica del conversatorio. Esta consistirá de la siguiente manera. Se harán preguntas generales donde ambos panelistas están invitados a participar con una duración máxima de 6 minutos. A los 5 minutos se les hará una señal preventiva para poder concluir con la intervención. Por otro lado, se harán un par de preguntas directas con una participación máxima de 5 minutos, que de la misma manera se hará una señal preventiva a los 4 minutos para poder concluir con el argumento. Esto con el fin de alcanzar a cubrir todos los temas planteados para el día de hoy y tener la posibilidad de llevar el conversatorio respetando las dinámicas planteadas. Les agradecemos su comprensión. Ahora le doy la palabra a la maestra Ana Gabriela para iniciar el conversatorio. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Esta pregunta es general, es decir, está dirigida para ambos ponentes. Entonces, bueno, previo al inicio de la pandemia, nos hemos encontrado con diversos momentos que han enfrentado posturas de globalización y nacionalismo, sobre todo en la última década. Se ha reflejado un debate entre el cosmopolitismo y la autodeterminación de los pueblos. Y la pregunta es, ¿cómo se han manifestado estas dos posiciones previo al panorama del COVID-19? No sé, ¿alguno de ustedes quisiera comenzar o cedo la palabra a quien ustedes me indiquen? Adelante, doctor Luis Ochoa. Muchísimas gracias. Gracias. Empiezo para cumplir con el tiempo diciendo que lo primero que se globalizó en el mundo, si le hacemos caso a Immanuel Wallerstein, un pensador norteamericano muy influyente
en Europa y en América Latina, que ha construido toda una visión de cuáles fueron estos procesos de globalización a lo largo de la historia, lo que tenemos que decir es que la forma del nacionalismo se hizo mundial. Esto es la idea de un Estado centralizado que de alguna forma gobierna un territorio determinado con fronteras fijas y con una población que responde a criterios legales y más o menos a criterios históricos, políticos, ancestrales y no tan viejos, hablando de las naciones nuevas. Esa forma de nacionalismo que nació en Europa se globalizó. Por lo tanto, tenemos que decir que la nación, el Estado nacional y los países como formas de organizaciones humanas son resultado de la globalización. Por lo tanto, tenemos que esperar que haya una respuesta nacional o nacionalista o estadocéntrica ante los fenómenos que estamos visualizando, así sean globalizadores o fenómenos que promuevan posturas nacionalistas sólidas. Nosotros vimos el enfrentamiento de los nacionalismos y de las ideologías marcadamente en las dos primeras guerras mundiales, concretamente en la Segunda Guerra Mundial, y también vimos que la construcción del nuevo orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial respondía a intereses nacionalistas. Por eso tenemos que las organizaciones multilaterales mundiales están conformadas sobre los apoyos económicos y el financiamiento que aportan los estados nacionales, los países que siguen vigentes y que además están representados en todas esas organizaciones. Por lo tanto, lo que tenemos es una idea de Estado y de nación que sigue siendo fuerte y dominante. También tenemos algunas propuestas de alternativas, pero son todavía entre difusas, poco sólidas y poco poderosas, y al mismo tiempo tenemos propuestas multilaterales de cooperación internacional para el desarrollo y cosmopolitas que están empezando a abrir ventanas para discutir de qué manera podemos resolver los problemas globales, porque en el siglo XXI nos queda perfectamente claro, con la crisis económica del 2008, con el cambio climático y con la crisis del SARS-CoV-19, que hay problemas que trascienden la solución que le puedan dar los países de manera aislada. Entonces, lo que encontramos es un escenario en el que, reitero, lo primero que se globaliza es la idea del Estado-nación, también con ella la idea de crear una nación con una identidad, con un idioma y con una serie de valores socialmente compartidos, y esa es la idea vigente que está tratando de encontrar cabida o está tratando de encontrar respuestas a problemas que son globales y que abarcarían a toda la humanidad sin respetar fronteras como lo hemos hecho tradicionalmente. Esa sería mi primera intervención como para plantear el escenario que teníamos y que seguimos teniendo y del cual hablaremos un poco más adelante. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra al maestro Rogelio. Gracias. Gracias, muchas gracias, y muchas gracias también a todos los organizadores en general por la invitación. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis ahora, y me parece que en realidad ese puede ser uno de los grandes contextos en los que puede estar enmarcada también esta discusión. Hay algunas cosas que me gustaría añadir también. La primera es que este debate entre la globalización y el nacionalismo parecía que adquiría mucha fuerza en los años 90 y sobre todo con el derrumbe de la Unión Soviética. Era una de las fuerzas que parecía que iba a ser desplazada, precisamente la del Estado-Nación, y fue una dinámica que muy pronto fue encontrando sus obstáculos, no solamente a través de determinados procesos de reivindicación nacional muy claramente como los de los gobiernos progresistas o como por ejemplo los intentos separatistas en muchos otros lugares del mundo, sino también a partir de determinados movimientos antisistémicos como el zapatismo en México y como por ejemplo la contracumbre de Seattle, ¿no? en el 98. Entonces me parece que estos ejercicios ya estaban mostrando que había una tensión. Me parece que estos dos últimos estaban hablando de que no era una propuesta de reivindicación nacional, sino una respuesta contra esta dinámica de la globalización que de cierta forma había quedado cristalizada en la típica frase ya de Fukuyama, que en su retórica hegeliana había planteado que ya había llegado al fin de la historia, y pues muy pronto
tuvo tensiones graves, no solamente académicas, lógicas, intelectuales, sino también en el campo popular y en el mapa político en general. Pues me parece que este debate entre la globalización y el nacionalismo, que en ese momento tenía mucha fuerza, parece que después rápidamente comienza a desplazarse la idea de que la globalización iba a ser la fuerza, o más bien el proyecto de la globalización neoliberal, ¿no? Como esta última fase de la globalización iba a ser un proyecto que iba a encarnar una dinámica que iba a desplazar a los estados nacionales y que no solamente se enfrenta contra esa tensión de reivindicación de los estados nacionales, sino contra sus mismos argumentos. Es decir, la globalización neoliberal, me parece que especialmente a partir de la crisis del 2008, encuentra un fracaso tremendo en la idea de que había una respuesta que iba a solucionar buena parte de los problemas mundiales, atendiendo precisamente a la idea de que ya no era posible dar soluciones a determinadas problemáticas de manera unilateral, sino que se necesitaba forzosamente la integración y la cooperación mundial. Me parece que en ese punto, sobre todo, decía, con la crisis del 2008, la misma narrativa de la globalización se rompe en la medida en la que ya no solamente es cuestionada por estos movimientos antisistemas o por algunas voces críticas en general en el mundo, sino ya es criticada en su interior. Asimismo, o sea, dentro de la misma retórica de la globalización comienza a desplazarse las promesas incumplidas, porque finalmente la globalización ocurría como una utopía, ¿no? Tenía un paradigma de libertad que era muy abarcador, que era muy movilizador y que atrajo una serie de significados adjuntos, como por ejemplo el del multiculturalismo, el de la tolerancia, obviamente el paradigma democrático que les estaba ligado, y en fin, todas esas formas formaban parte del núcleo experiencial que creaba la globalización, que nuevamente quedó roto en el 2008 y entonces empezamos a ver todas otras expresiones nuevamente al interior mismo de la globalización que empiezan a decir que su dinámica no alcanza para resolver lo que se supone que era su promesa. El problema es que frente a ante esto, se esperaba que una respuesta clara obviamente fuera la de el nacionalismo. La cuestión es que el nacionalismo también trae una reivindicación política que generalmente ha sido identificada precisamente en los últimos años con el paradigma que en la geometría política se le representa con la ultraderecha, ¿no? Entonces me parece que conceptualmente sería importante abordar qué estamos comprendiendo, cómo se ha comprendido el nacionalismo desde algunos lugares, para también ver o desmantelar un poco esta dinámica de que las respuestas proteccionistas o del Estado-Nación solamente como formas de Estado eran una especie de salvación de la dinámica de la globalización, ¿no? Nuevamente, esta otra retórica, la del Estado Nacional ahora o la del nacionalismo propiamente, encontró también un montón de fuerza y se volvió nuevamente una narrativa central que se opuso a la globalización y que entonces surge este término que me parece que es el que convoca al conversatorio, que es el de globalismo, ¿no? Que empiezan a recoger una serie de personalidades que mucho tiempo incluso muchas veces lo expresan incluso como una forma de conspiratoria, o sea, con un entramado complejo. Pero bueno, lo que quería decir finalmente para terminar esta primera intervención es que esta dinámica entre globalización y nacionalismo en realidad me parece que es un debate también un poco entrampado, ¿no? Que lo vemos como dos expresiones de formas de dominación que obedecen a una misma moneda, que podremos hablar más adelante, pero que en este doble movimiento que se va dando sí tienen narrativas distintas que convocan a movilizaciones políticas diferentes y que ese era el panorama en el que nos habíamos enfrentado justo antes de la crisis, el crecimiento de estas perspectivas que acusaban que existía una élite global, mundial, que estaba dominando y que no permitía el desarrollo de las poblaciones al interior de los estados nacionales y que entonces se necesitaba una respuesta tipo Trump, Bolsonaro y en fin, todo este esquema que se fue planteando en los últimos años. Y solamente para terminar, me parece que este debate también tiene una especie de trampa, ¿no? Que digamos, a la tipo, se me va un poco el nombre de este personaje, Noah Harari, ¿no? Yuval Noah Harari, que ha estado planteando como un debate muy intenso alrededor de la dinámica entre globalización y nacionalismo, que me parece que en realidad es falsa, pero bueno, podríamos entrar más adelante con esto. Excelente, muchísimas gracias a ambos ponentes por sus comentarios y por estos antecedentes que nos acaban de compartir. Y bueno, pues ahora vamos a una segunda pregunta. Esta pregunta también está dirigida a ambos. Y bueno, pues con el 2020 estamos viviendo un panorama, ¿no? El 2020 y el 2021 nos ha traído un panorama que nunca hubiéramos imaginado. Dentro de las
primeras medidas que tuvieron para contener este virus fue el cierre de las fronteras y las revisiones intensivas para cualquier persona que buscara llegar a un nuevo país. Por el otro lado, también surge una nueva necesidad en donde pues tenemos que empujar la cooperación y la coordinación en todos los niveles, tanto regionales como internacionales. Y ahora bien, la pregunta sería, ¿qué nos pueden decir de las primeras acciones que los estados tomaron junto con los organismos internacionales para prevenir los contagios y la expansión del virus? Si quieren, comenzamos nuevamente con el doctor Luis y posteriormente regresamos con el maestro Rogelio. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. A mí me gustaría plantear lo que manejan y manejaron hace algunos años dos autores británicos, David Hell y Kevin Young. David Hell, recientemente fallecido, sobre el problema de la debilidad de la gobernanza global. Ellos lo que hicieron de manera sistemática fue evaluar la efectividad de los sistemas mundiales de regulación. Es decir, tenemos en instituciones multilaterales y en esquemas de cooperación y mecanismos de coordinación bilaterales, trilaterales y otra vez multilaterales, intentos de regular mundialmente actividades como la seguridad, la defensa y el medio ambiente. Esos ejemplos los estudiaron David Hell y Kevin Young para analizar a partir de los resultados la regulación del sistema financiero a escala planetaria. Ellos estaban interesados en responder al problema de la crisis económica y financiera global del 2008. Ellos planteaban una perspectiva descriptiva, es decir, una crónica y una narración de acontecimientos y hechos, y una perspectiva normativa, es decir, a partir de lo que se supone que tienen que hacer los países mediante los convenios, acuerdos y tratados, o lo que tendrían que hacer las instituciones multilaterales. El tema, tanto descriptivo como normativo, hacer esa combinación permite enfatizar las relaciones de poder y los mecanismos que hay de gobierno y de toma de decisiones ante estas crisis globales. ¿Cuál es el argumento de David Hell y de Kevin Young? Que si bien se han registrado importantes logros en la administración de los sistemas mundiales de regulación y también en la coordinación de la cooperación multilateral, las fallas son considerables por dos razones fundamentales. Primero, el problema que ellos llaman de la capacidad, y segundo, el problema de la responsabilidad. El problema de la capacidad consiste en que las instituciones existentes no son adecuadas para lidiar con la naturaleza global de los riesgos. Ninguna, ni la Unión Europea, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización de las Naciones Unidas, no fueron construidas para enfrentar problemas internacionales como los que tenemos hoy. Se han ido adaptando ante esos problemas y no lo han hecho claramente de manera eficaz. ¿Por qué? Porque estas instituciones multilaterales no tienen ni herramientas ni instrumentos para obligar a que los estados que las financian y las componen cumplan con lo que esas organizaciones dicen. El ejemplo clarísimo es la manera en que, por el caso particular de la Organización Mundial de la Salud y China, se actuó respecto a esta epidemia de COVID al principio del 2020. Es decir, la Organización Mundial de la Salud adoptó medidas muy suaves, y eso es parte de lo que se le critica en el ámbito internacional con respecto a China. No hubiera tomado medidas tan suaves si hubiera explotado una pandemia en África, en el sureste asiático o en alguna región de América. No es lo mismo que explote una pandemia en la segunda economía del planeta a que surja una pandemia en un país periférico o semiperiférico. Entonces, junto al problema de la capacidad también está el problema de la responsabilidad. Hay muchos participantes involucrados en la gestión de los riesgos. No nada más es la Organización Mundial de la Salud, es también Estados Unidos. Y no nada más es Estados Unidos, sino el gobierno republicano en turno, que tiene una idea de gestión de la pandemia a principios del 2020 que es muy distinta
a la idea de la gestión de la pandemia que encontramos en un gobierno demócrata en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los otros sistemas de regulación de los que hablan Kevin Young y David Hell, lo que encontramos es lo que ellos denominan, entre comillas, estoy citando, la paradoja de nuestros tiempos. ¿Esto qué significa? Que cuando lo que se requiere es una estrategia mundial, descubrimos que el poder está organizado ampliamente sobre una base nacional. Por lo tanto, lo que encontramos ante la pandemia del COVID fue precisamente la incapacidad de las instituciones internacionales y multilaterales para actuar de manera rápida y efectiva y al mismo tiempo reacciones nacionalistas que lo que plantearon fue o fueron una serie de respuestas de contención de la pandemia, de aislamiento contra el enemigo externo. Por eso el cierre de las fronteras o por eso calificar al COVID-19 como un virus chino para instrumentar un discurso y decir, este es un mal que viene de fuera y que además viene de China, que es un enemigo de Estados Unidos, como lo hizo Donald Trump. Entonces, sobre esa base, iré haciendo algunas aportaciones un poco más adelante conforme continúe este conversatorio, pero sí lo plantearía desde estas dos perspectivas, ¿no? El problema de la capacidad con las instituciones inoperantes y el de la responsabilidad con el gran número de actores involucrados en tomas de decisiones globales que hacen muy difícil tomar decisiones precisas, concretas y con objetivos claros. Muchísimas gracias, doctor Ochoa. Ahora volvemos con usted, maestro Rogelio. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Mira, a mí también me parece que hay algo importante en este panorama que se tiene que plantear. Primero es que la crisis del coronavirus, obviamente, básicamente a todas las poblaciones nos toma desprevenidos, pero no en realidad, no completamente desprevenidos. Habían existido muchos ejercicios, que esto también formó parte de las teorías de la conspiración hace poco tiempo, donde se decía que había una organización que soltaba el virus para finalmente como una estrategia de control. Incluso en algunos momentos se pensaba esto principalmente venía de grupos como QAnon y MAGA en los Estados Unidos, que era propiciado por China, ¿no? La dinámica del coronavirus y que en general todo había estado planeado y habían estado involucradas una serie de instituciones internacionales, en fin. Yo creo que todo eso puede ser, pues, quizá interesante para algunas personas, pero para otras nos tiene que revelar algo, ¿no? Que no necesariamente se estaba planteando que existía una conspiración detrás del virus, sino que era completamente previsible. Completamente previsible porque no es el primer virus de este tipo que se tiene. Este virus tendría que verse resultado de una dinámica que ya se ha encontrado ampliamente en el sistema productivo que tenemos desde hace muchísimo tiempo, que es el acercamiento cada vez más constante de la naturaleza. Y el acercamiento de la naturaleza ya había devenido en otros virus, como por ejemplo la gripe porcina, como la gripe aviar, y hoy lo que tenemos en realidad es una muestra más de esta relación que tiene finalmente entre humanos y naturaleza y sobre todo la sobreexplotación de la naturaleza en términos generales, pero muy particularmente de los animales para el consumo humano. Ahí me parece que hay un punto importante porque entonces, nuevamente, el virus era completamente previsible y su dinámica no podía ser que simplemente estuviera exenta de cualquier visualización sobre todo de los tomadores de decisiones. Lo que a mí me parece problemático es que esto también entra en una dinámica misma de la globalización y del nacionalismo que le está en su interior. Para la narrativa general de esta oposición nacionalismo-globalización va a mostrar pues, precisamente que hay respuestas unilaterales a problemas mundiales, pero también que existen determinadas posturas políticas, incluso organizadas en los aparatos oficiales, que tenderán más hacia la cooperación que hacia el conflicto, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente se pone en la superficie de la dinámica entre nacionalismo y globalización. Pero me parece que si uno entra en la profundidad, es decir, intenta explorar la raíz de estos dos procesos sociales, se encontrará, y creo que de manera sencilla, con que ambos responden a una necesidad de territorialización del sistema productivo y de circulación del sistema productivo. Es decir, que la dinámica del nacionalismo y la globalización son dos formas que ocurren como parte de una misma moneda. ¿Qué significa esto? Que obviamente hay una tensión entre los
tomadores de decisiones, las organizaciones internacionales con respecto a cómo gestionar la pandemia y las soluciones que se van a dar en general. Pero me parece que también existe un acuerdo, que también hay un pacto que está presente y que quizá parece ser el que no se ha diseminado tanto por parte propiamente de los organismos internacionales, pero también de una buena parte de la academia, aunque sí se ha puesto de manifiesto por parte de muchos activistas, que es que en realidad las tanto organizaciones como los gobiernos mundiales han sido cómplices en que esta se vuelva una crisis donde principalmente se afecte a las poblaciones vulnerables. Es decir, parece que en nuestra época ya no es muy útil hablar de izquierda y derecha en términos de la geometría política, pero sí podemos hablar de los de arriba y de los de abajo. Y parece ser que en términos de los de arriba hay una disputa por cómo organizar la pandemia, pero esta disputa encuentra un acuerdo también en que el límite va a estar en la dominación y en nuevamente las posibilidades que tiene de seguir teniendo una subordinación sobre el campo popular. Y ahí me parece que no ha habido como tampoco mucha disputa entre entender que sea el cierre de fronteras como estrategia de contención, o se llame también la vacunación masiva, o sea, por ejemplo, la respuesta que se toma en México, que es pues la decisión de una circulación más o menos abierta de las personas para poder contener a la pandemia. Cualquiera de estas nos habla claramente de que existe pues finalmente un abandono del campo popular, que es el que más está sufriendo los estragos de la pandemia en términos generales. Entonces creo que ahí hay un acuerdo importante por parte no solamente quizá del silencio de los organismos internacionales, pero claramente de la forma en la que están operando los países, tanto del centro del mundo como los de la periferia. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Ahora vamos a pasar a una sección un poquito diferente del conversatorio. Le voy a ceder la palabra a Gustavo Hermosilla para que nos pueda explicar cómo va la dinámica. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar con una serie de preguntas directas a cada uno de los ponentes. Empezaremos por parte con el doctor Ochoa. Doctor Ochoa, ¿me puede escribir un poco del papel de los medios y la facilidad y la fácil accesibilidad a la información para entender acciones de cooperación internacional o en su defecto de proteccionismo durante la pandemia provocada por el COVID-19? Bueno, esa es una pregunta difícil porque lo que predominó en los medios de comunicación masiva, fundamentalmente en los formalmente establecidos, estamos hablando de las grandes cadenas noticiosas, estamos hablando de las grandes corporaciones de información, prensa escrita, radiofónica, televisiva, etcétera, y de las redes sociales y los otros mecanismos de información. Lo que fundamentalmente funcionó fue la circulación de ideas, temores, prejuicios, noticias falsas, noticias de corte propagandista, posturas ideológicas, etc. En otras palabras, yo no veo en los medios de comunicación masiva, formales y sociales, que haya una difusión o promoción de lo que hacen las naciones en el ámbito de la cooperación internacional. También porque es más fácil destacar los elementos negativos cuando falla la cooperación internacional que hablar de los elementos positivos. Es más sencillo decir que la Organización Mundial de la Salud se equivocó a la hora de prohibir o de no recomendar, más bien no de prohibir, de no recomendar el uso del cubrebocas en los primeros meses de la pandemia, que en señalar que la Organización Mundial de la Salud está presionando a los países y a las compañías farmacéuticas para que produzcan vacunas y muchos lotes de esas vacunas se distribuyan entre países de renta media o de renta baja, es decir, que no son los países ricos, para que también lleguen a esas poblaciones esas vacunas. En otras palabras, no veo yo que la cooperación internacional para el desarrollo y la contención de la pandemia como resultado de esta cooperación internacional sea un tema atractivo ni para los medios formales ni para las redes sociales. Por eso lo que privaban eran, en muchos casos, ideas surgidas espontáneamente en las mentes de quienes ahora se han convertido en los nuevos líderes de opinión.
quienes difunden mensajes cortos en TikTok o en Instagram o en Twitter, que de ninguna forma están corroborados, están fiscalizados, que no hay necesidad de llevarlos a juicio por estar denigrando la moral de otra persona. Simplemente estamos en un momento, podríamos decir, anárquico de las comunicaciones, y en efecto lo que nos permite concluir esto es que no hay información clara y precisa que nos permita hacer un juicio basado en hechos y datos sobre estos esquemas de cooperación internacional para contener la pandemia. Gracias. Muchas gracias, doctor Ochoa. Justamente dentro de este esquema de comunicación, maestro Regalado, en países latinoamericanos como México y Brasil, instituciones gubernamentales han ignorado sugerencias de organismos internacionales, como lo estamos mencionando ahorita. ¿Cómo se han politizado y, en su defecto, resignificado recomendaciones y medidas sanitarias de la comunidad internacional en contextos nacionales para impulsar una agenda política que puede ser de desinformación? ¿Cómo esto ha afectado a las sociedades? Mira, yo creo, de inicio es que obviamente ha afectado terriblemente así la respuesta más simple. No estoy seguro de si México y Brasil se pueda poner en la misma bolsa. Sobre todo vemos que la respuesta mexicana, quizá este negacionismo no ha existido como existió en Brasil o, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sí existía una postura, claramente la del presidente Andrés Manuel López Obrador, de, por ejemplo, rehusarse a utilizar el cubrebocas, ¿no? Que incluso ya en condiciones donde ni siquiera es comprensible por qué toma ese tipo de decisiones, pero en fin, o sea, vemos que quizá donde se pueda pensar que esas son las medidas que se tienen, está centradas en la figura del presidente. Eh, Cuando las recomendaciones oficiales, incluso las que vienen del gobierno federal, son otras, ¿no? Mientras que en el gobierno de Brasil la cosa cambia, porque ahí sí ha habido una tensión brutal entre las poblaciones que están encargadas de gestionar, perdón, entre las personas que están encargadas de gestionar la pandemia y la posición del gobierno federal, ¿no? Que muchas veces no coinciden, o la gran mayoría de las veces durante ese transcurso no ha coincidido, y sobre todo los del sector salud. Ahora, me parece a mí que la politización de la pandemia puede venir por otro lado. Obviamente, se puede politizar la pandemia en un estado, sobre todo, por ejemplo, en el caso mexicano, que está en época electoral y que hay muchas cosas que pueden venir por parte de los grupos opositores y también de quienes ostentan ahora el régimen. Pero me parece que si podemos llevar la politización en un plano más amplio, tendría que ver con salvar el sistema de salud pública, que significa en esta época salvar a los estados nacionales. Es decir, la teoría clásica del Estado nos dice que, por ejemplo, la más tradicional por lo menos, nos dice que el Estado tiene ciertas funciones de protección sobre la gente, ¿no? Incluso las teorías contractualistas van a hablar de que la manera principal por la que existe el Estado es a través de proteger la propiedad, ¿no? Entendiéndose la vida incluso como una propiedad. En esta dinámica, entonces, parecía que la narrativa del Estado, y sobre todo fue la que imperó en los años 30, 40, digo, después de la crisis financiera del 29, y con todo el advenimiento del Estado keynesiano, era que el Estado tenía que proveer al menos algunas garantías. Una de ellas, de las más importantes, era la de salud pública, ¿no? Eso se desmanteló precisamente con la dinámica de la globalización neoliberal, donde comenzó a haber todo este proceso de privatización de determinadas funciones del Estado. Ojo, no una disminución del Estado, porque las capacidades del Estado en términos punitivas, sobre todo militares y policíacas, siguen siendo o han aumentado increíblemente. El presupuesto de los Estados no ha disminuido para nada y se ha ocupado en estos dos sectores, ¿no? Es decir, en el plano de lo que denominan ellos seguridad. Pero en el plano de los beneficios sociales del Estado concebido como benefactor, hubo un abandono tremendo que no solamente ha ocurrido en México o en Brasil, sino eso ha sido en todos los lugares del mundo, ¿no? La pandemia lo que hizo fue poner eso a contraluz. Y lo que nos hizo fue verlo claramente, ¿no? Darnos cuenta de que los sistemas de salud pública y por lo tanto el Estado en sí mismo ya no tiene manera de dónde salvarse. Esto ha sido una preocupación brutal porque obviamente la gran mayoría de los estados han gestionado incluso la pandemia para salvar sus sistemas de salud pública, y me parece que ese es el centro de las discusiones hoy y la forma en la que se va a politizar. Hoy, si el Estado mexicano logra salvar los sistemas de salud pública, ¿no? Que obviamente uno podría decir como habitante de este país que eso pues podría ser imposible, pero aún así, con todas las deficiencias que pueda tener, sigue siendo un sistema de salud pública que está vigente.
si el Estado logra salir de su avante, entonces será un Estado que políticamente, incluso en términos electorales, saldrá bien parado, ¿no? El régimen en particular. Mientras que un Estado que no logre salvar esta salud pública, incluso con la protección de la salud de sus habitantes, en otros términos, como por ejemplo en Europa, que no se requirió la hospitalización masiva inmediatamente porque se llevó al confinamiento inmediato, ahí incluso puede ser que no sea exitoso políticamente, ¿no? Y que sea criticable. Es decir, me parece que la politización hoy es cómo salvar al Estado Nacional, ¿no? Que desde el 2008 ya había estado en crisis, y creo que la respuesta es salvando al sistema de salud pública, y de ahí todas las tensiones que pueden existir con respecto a esto. Le agradezco mucho, maestro Regalado. Continúo con usted. Justamente en este contexto de salud pública, han existido diversas medidas restrictivas que han prohibido, restringido la exportación de equipo de protección, dispositivos médicos o fármacos. Incluso ahora existe una carrera en búsqueda de vacunas que hemos llegado a lo que se ha entendido como el nacionalismo de vacunas. ¿Nos puede hablar un poco de este fenómeno? ¿Qué es? ¿Cómo lo definiría? ¿Cómo recae en este esquema? Mira, a mí me parece que para organizar una respuesta sobre esto, tendríamos que pensar nuevamente en la dinámica que es central de este conversatorio, que es la de la globalización. Yo creo que debemos entender a la globalización como un proceso de recolonización, ¿no? Y que esa recolonización, aunque me parece que tiene que ser impersonal y parte de una dominación social abstracta que cada vez es más compleja de identificar con sujetos particulares, tiene una dinámica que sí está sentada en determinados territorios, ¿no? Hoy lo que nosotros vemos con la pandemia es una contradicción evidente que ya hacía referencia Luis, que era entre la posibilidad de tener un problema verdaderamente global, que nuevamente ya había otras expresiones, la más evidente es la crisis ecológica, y frente a un problema global, respuestas unilaterales, ¿no? O sea, esa parece que es una contradicción de principios, pero me parece que obedece a esta misma dinámica de territorialización de los estados y de quién saca la mejor tajada del pastel, ¿no? Lo que nosotros observamos actualmente con la repartición de vacunas es que los mecanismos, incluso como el acelerador de ACT de las Naciones Unidas o COVAX, por ejemplo, no han podido ser eficientes porque el peso de los estados todavía con las poblaciones que tienen un poder adquisitivo mucho mayor sigue siendo definitivo para cómo se va a distribuir la vacuna. Vemos hoy que las principales potencias del mundo son los grandes acaparadores de vacunas que tenemos hoy. Incluso uno de los temas más polémicos que existieron precisamente en la agenda de la comunicación pública era el tema de Canadá, ¿no? Que con una no necesidad de poder acaparar todas las vacunas que provenían o que se podían haber donado, las tomó para sus poblaciones cuando no tenía la necesidad de hacerlo y podía haberlo hecho a otras naciones desfavorecidas. Nuevamente, la politización de las vacunas es importante y no solamente es un proyecto que va a respaldar a las políticas de tal o cual determinado estado, sino que formalmente se vuelve un problema de quiénes pueden acceder a determinados recursos y quiénes no. Es decir, hoy, si nosotros lo ponemos a contrapelo, incluso no recibiendo las vacunas, las personas que tienen menor acceso son las que siguen teniendo los padecimientos más brutales de la pandemia, ¿no? En muchos esquemas, tanto en la economía local como, obviamente, en la salud y en la tasa de mortandad. Si nosotros vemos hoy, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, es brutal. En los Estados Unidos, uno de los países que más vacunas ha acaparado, se están teniendo con las poblaciones negras una tasa de mortandad equivalente a la que se tenía en los 1850, es decir, en la etapa de la esclavitud. ¿De qué nos está hablando esto? Que las principales poblaciones que se van a encontrar ahí son poblaciones negras, latinas, ¿no? Migrantes, quiero decir en términos generales, y obviamente pobres de otros sectores, pero principalmente esos. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que incluso con países acaparando a las vacunas y centrándose o teniendo esta idea del nacionalismo de las vacunas y que podría proteger a una población en general, tampoco es cierto. Están protegiendo a determinados sectores y obviamente los sectores con mayor acceso pertenecen a los países con mayor desarrollo en el mundo. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Regalado. Ahora procedo con usted, doctor Ochoa. Justamente muchas de las críticas al sistema internacional y la profunda globalización que de este emana se acentuaron con el golpe de la pandemia. ¿Considera válidas estas críticas y si es posible que la globalización pueda reinventarse para mejorar su funcionamiento? Si es así, ¿de qué manera?
Muy bien. Por supuesto, hay críticas de diferente profundidad y de diferente magnitud, pero a propósito de todas las que podemos recabar, que podemos leer, que podemos revisar, creo que lo que ha planteado Rogelio va marcando una dinámica muy fácil de distinguir. Efectivamente, es una pandemia global que ha provocado respuestas proteccionistas, unilaterales y nacionalistas, y que al mismo tiempo han puesto en evidencia que el mundo tiene estratos sociales en donde lo que determina el acceso a la vacuna o a la salud es el poder adquisitivo. Y cuando ese poder adquisitivo no alcanza ni para las vacunas, ni para una mejor alimentación, ni para una mejor educación, ni para un sistema de salud completo, el resto de la población está destinada a utilizar los servicios que da el Estado. Y el Estado, obviamente, da los servicios que puede o que quiere dar en función de sus intereses económicos y políticos. Una de las críticas a las que hacía referencia Rogelio tiene que ver con que también se ha globalizado el capitalismo, no solamente la idea de Estado-nación, sino esta idea de producir bienes y servicios que circulen por todo el planeta con cadenas de suministro en todo el planeta, pero que a la hora de repartir sus ganancias o sus beneficios, en realidad lo que queda es que quedan concentradas en pocas manos. Es decir, nosotros en México participamos de la producción de vacunas, concretamente junto con Argentina, nosotros estamos trabajando con el envase de la vacuna Oxford AstraZeneca. Por lo tanto, la producción en Gran Bretaña se traslada a Argentina para otra parte de la producción en una serie de condiciones a través de una industria farmacéutica globalizada que a su vez envía a México esa sustancia que tratada y suministrada en ciertos compartimentos se convierte en una vacuna que nuevamente se concentra en Europa y en Estados Unidos y entonces se distribuye. En otras palabras, formamos parte de la globalización como parte de la cadena productiva, pero no formamos parte de la globalización como parte de los beneficios que podemos obtener de ese mundo globalizado, nacionalista y capitalista. Me parece también que una de las críticas importantes que han surgido a partir de esta pandemia es que los países empiezan a confrontarse internamente en posiciones ideológicas irreconciliables. Yo recuerdo, para poner el caso mexicano, que hace apenas unos meses se estaba hablando de que el gobierno había tenido el atrevimiento y la ocurrencia de comprar un lote de 24 millones de vacunas hechas por Rusia, Sputnik B o Sputnik 5, sin que esas vacunas hayan sido probadas, sin que esas vacunas hayan pasado todos los criterios de calidad, etc. Inmediatamente se utilizó eso como arma política para cuestionar al gobierno en turno en México y decir que habíamos preferido gastar menos con una vacuna de menor calidad, etc., hasta que en las publicaciones internacionales se descubre que la vacuna Sputnik tiene una capacidad de eficacia del 93% prácticamente, que es incluso superior a la eficacia que pueden tener otras vacunas hechas en los países centrales de este modelo global capitalista. Entonces, inmediatamente desaparece esa discusión. Creo que eso lo hemos visto en todos los países y es algo a lo que hacía referencia Rogelio hace un momento. Se radicalizan las posturas. Resulta que en México, finalmente, y esta es una invitación a todos quienes nos escuchen y nos ven, que lo revisen, que lo analicen y lo estudien, finalmente en México el sistema de salud no colapsó, ni el público ni el privado. Sí tuvimos periodos muy difíciles a mediados del año pasado y a finales de de una población alta
de enfermos de COVID en los hospitales, pero no colapsó. Los resultados en México, en un sistema de salud público que es precario, terminan siendo más positivos que los resultados del sistema de salud pública en Italia o en España, que como dice Rogelio, son profundamente criticados. ¿Quiénes critican esos sistemas de salud? Obviamente la oposición política a quienes están gobernando en estos momentos esos países. Por lo tanto, sí, el COVID no solamente refleja las diferencias sociales en términos económicos, monetarios y de poder adquisitivo, sino que también radicalizan las posturas políticas y eso es parte de lo que se cuestiona y se critica, igual que la ineficacia de operar colectiva y multilateralmente alguna respuesta contra la pandemia. Le agradezco mucho, doctor Ochoa. Ahora doy la palabra a la maestra Ana Gabriela con una pregunta general. Perfecto, bueno, pues esta es la última pregunta general. ¿Cómo, y va dirigida a los dos, a nuestros dos ponentes, cómo puede coexistir el uso de medidas proteccionistas dentro de la necesidad por un mundo profundamente interconectado? Si quieren, comenzamos con el maestro Rogelio Regalado y volvemos con el doctor Luis Ochoa. Adelante, gracias. Muchas gracias. Mira, yo creo que en general siempre han coexistido esas dos formas, o siempre, quiero decir, en los últimos, al menos en los últimos 50 años, ¿no? Que es el modelo de la globalización neoliberal. Me parece que el problema que más se había puesto de frente desde quizá con mayor énfasis a final de la década de los 90 y que nos ha estado acompañando notablemente ha sido el de la crisis ecológica, pero también el entramado financiero había sido uno de los temas que se había tratado como parte de esta agenda global y donde pues precisamente eran problemas globales que necesitaban una colusión, perdón, una integración global que pudiera resolverles, ¿no? Sin embargo, también en ese momento ya se había visto que la tendencia era tomar como a veces sí una cercanía dependiendo del programa político y de las necesidades que se fueran teniendo también con respecto a la organización mundial, de a veces requerir determinadas prácticas que tendieran hacia la cooperación y en ocasiones prácticas que nuevamente fueran proteccionistas. Entonces, me parece que esta dinámica en general ha estado presente desde hace mucho tiempo. La contradicción de la globalización es más bien parte de su dinámica intrínseca, ¿no? Y no es externa a ella. Donde me parece que se tiene que pensar de otra manera, donde hay un espacio para pensar en una alternativa que nos pueda abrir panorama y que nos pueda orientar hacia prácticas verdaderamente distintas, es poner atención a que existen otras formas de pensar el proyecto de la globalización que no son las que sostienen los aparatos gubernamentales ni las instituciones internacionales. Con esto quiero decir que nosotros hemos estado viendo también en los últimos años de manera mucho más pronunciada la emergencia de resistencias globales. Estas resistencias globales que hacía referencia al inicio de mi participación con, por ejemplo, Seattle o los zapatistas, actualmente Rojava, por ejemplo, o el movimiento de los kurdos en Rojava particularmente, vemos que sí están presentando alternativas completamente distintas a lo que tenemos actualmente. Es decir, hay una nueva manera de pensar el internacionalismo que se está dando cada vez más golpes de martillo en el escenario internacional y que cada vez es menos posible no escucharles, ¿no? Creo que hoy una de las cosas que nos está mostrando que esta vía es posible es no solamente el movimiento de mujeres con los distintos feminismos, sino también, por ejemplo, Black Lives Matter, ¿no? Me parece que la propuesta a partir del asesinato de George Floyd mostró que no era una cosa particular de los Estados Unidos, no estaban haciendo un movimiento localizado solamente, ni era esta concepción tradicional, sobre todo sociológica, del movimiento social, sino que era mucho más allá de eso, ¿no? Llevó el movimiento abolicionista de las prisiones, abolicionista de la policía, a una discusión verdaderamente global. Y creo que estos vínculos, o sea, que se han estado tejiendo de manera cada vez más profunda, nos están mostrando que existe un rechazo, no al nacionalismo, no a la globalización, no al globalismo, ¿no? Y una propuesta que es verdaderamente alternativa, que es este internacionalismo que es difícil ponerle nombre. Hardinge en algún momento lo había nombrado como la multitud, ¿no? Hay otras posturas que han intentado
pensar en cómo se van desenvolviendo esto, pero lo cierto es que es una práctica creativa, novedosa, y que a veces me parece que en el marco formal de las relaciones internacionales se nos olvida voltear a ver a estos actores y pensar que su postura, que es radical, pero no en un sentido peyorativo, sino radical, de buscar un modelo de transformación verdaderamente que posibilite o que abra un horizonte emancipador, está borrado de nuestros análisis. Y creo que no, creo que la respuesta sería voltear a ver a ellos para pensar que sí existe un proyecto internacionalista que nos puede dar unas pistas hacia dónde movernos, ¿no? Obviamente esto es una dinámica muy complicada porque entra frente a fuerzas fácticas como las del Estado Nacional, con todos los aparatos que tiene de represión, tanto ideológicos como formales. En fin, ese es más o menos el punto. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Rogelio. Y bueno, pues ahora vamos con el doctor Luis. Adelante, por favor. Correcto. ¿Cómo pueden vivir o convivir las medidas proteccionistas con problemas globales que requieren acciones y decisiones globales? Y voy a dividir mi respuesta en dos partes. La primera es que hay una razón política, porque las posibilidades de resolución de problemas globales tienen límites en la capacidad de gestión de los actores internacionales, en la capacidad de gestión de quienes distribuyen, toman respuestas y toman decisiones, etc. Por lo tanto, se privilegian en determinados momentos los impactos de estas decisiones. En otras palabras, son razones pragmáticas. Cuando se requiere ser globalista, se actúa de manera globalista, y cuando se requiere ser proteccionista o nacionalista, se actúa de esa manera. Y obviamente esas razones pragmáticas pueden ser ideológicas, políticas, económicas o de capacidades. Por eso el gobierno mexicano, ante sus capacidades, toma ciertas decisiones, por ejemplo, las de que no haya un encierro muy duro o muy intenso en el país, porque tenemos una economía informal que de lo contrario no podría sobrevivir con un encierro total, como ocurriría en Europa, donde hay menos economías informales y sí pueden entrar todos los actores económicos del país a un encierro parcial, temporal, porque además reciben apoyos económicos de gobiernos mucho más prósperos. Entonces, ante las capacidades de acción, ante los márgenes de maniobra que pueden encontrar estos gobiernos, se toman esas decisiones pragmáticas. Esa sería la razón política. Y la otra sería una razón más de corte cultural, sociológico e incluso hasta psicológico. ¿Cómo pueden convivir respuestas conservadoras en momentos de grandes procesos progresistas, de grandes procesos de ideas progresistas, revolucionarias, liberales? Porque así actuamos los seres humanos. Las reacciones conservadoras en contra del voto de la mujer a principios del siglo XX, pues no tendrían por qué salir a la calle, salvo que las mujeres salieran a la calle a exigir el voto. Y entonces vienen los conservadores a cuestionar a las mujeres y a tratar de disuadirlas de que voten políticamente. Lo mismo ocurre ahora. Hay un gran contingente de personas que promueven, entre otras cosas, la despenalización del uso de las drogas o la despenalización del aborto, y todos aquellos que estaban callados inmediatamente salen a promulgarse en contra de estas medidas. Eso es parte de la vida cotidiana de los pueblos, de las familias y de los seres humanos. Donde aparezca una idea innovadora, seguramente va a haber una reacción contraria que va a tratar de detenerla. Donde aparezca una propuesta conservadora, surgirán las ideas progresistas para tratar de combatirlas. Donde hay una posibilidad global de actuar para contener la pandemia, van a aparecer las medidas proteccionistas. Y ahí donde hay medidas proteccionistas van a aparecer las voces que clamen por posturas globalistas, multilaterales y aperturistas para combatir la pandemia. Es parte de lo que nos define como seres humanos, paradójicos y profundamente contradictorios. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros dos ponentes por tan interesante conversación que hemos llevado hasta el momento. Ahora bien, cedo la palabra a Gustavo Hermosilla, quien nos va
apoyar con algunas preguntas de los participantes. Sí, muchas gracias. Vamos a empezar con una serie de preguntas del público. Si nos pueden apoyar los dos contestando las preguntas. Vamos a iniciar, creo que Ana Paula la tienes por ahí la primera. Sí, gracias. Bueno, de parte de nosotros, la Sociedad de Alumnos, la pregunta dice, ¿cómo creen que estos nuevos acercamientos, tanto de globalismo como nacionalismo, afectarán al desarrollo de una política exterior que sea participativa dentro de la comunidad internacional en un mundo post-COVID? Quien, como quieran contestar, la pregunta va dirigida para los dos. Si Adelante, quieren, doctor Ochoa. empiezo Sí, rápidamente. adelante. Gracias. Las decisiones variarán precisamente de las capacidades que tengan los estados. Me queda claro que los países más débiles y con menos recursos económicos se abocarán a tratar de lograr encontrar decisiones colectivas y multilaterales para combatir a la pandemia, y los países centrales, los acaparadores de vacunas, los acaparadores de recursos económicos, obviamente pugnarán por decisiones no tan colectivas, porque las decisiones colectivas implica un reparto parcialmente más justo de los beneficios del combate a la pandemia. Eso es parte de la experiencia de los estados nacionales a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Los países débiles eran grandes promotores del derecho internacional para proteger sus intereses y salvaguardar su integridad, y los países poderosos no le hacían mucho caso al derecho internacional porque podían actuar con esos instrumentos realistas de poder que tenían. Esa es mi respuesta, breve para que escuchemos a Rogelio. Yo creo que igual parte de la respuesta también se respondió con tu comentario anterior, Luis, sobre el pragmatismo que podían tener algunos estados. O sea, particularmente la política exterior, por ejemplo, de un país como México, intentará sacar provecho en esta situación que es raro porque la política exterior de México se ha caracterizado por esta forma como principista y no pragmática, pero que me parece que en términos de las vacunas, apelando precisamente a esos principios, pues va a terminar siendo como parte de cualquier política pública dependiente de la situación interna del país. Creo que hasta el momento la política exterior que puede resultar post-COVID, no solamente de México, sino del mundo, va a seguir siendo parte de la simulación. Es decir, obviamente el discurso sobre la acaparación de vacunas, sobre el nacionalismo de las vacunas, nunca es un discurso abierto. Los principales países, bueno, a menos que llegue un tipo como Trump, ¿no? Que él sí abiertamente ponga una postura de por qué no está de acuerdo con la cooperación en los organismos multilaterales. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, políticas tipo Biden intentarán decir que no, que si hay una posibilidad de integrarse, va a participar en los foros, seguramente va a enviar cada vez más recursos a algunos de ellos, quiero decir cada vez más de los que se enviaban en el periodo, con respecto al periodo de Trump, pero formalmente lo que veremos no es una situación diametralmente distinta a la que se tenía con otras administraciones. Me refiero también en términos históricos con los Estados Unidos y en otros países. Es decir, que la simulación de la cooperación puede ser útil en tanto tenga un resultado pragmático, ¿no? La pregunta es, ¿para qué? ¿Pragmático para quién? Y eso creo que tendría que ver con alguna perspectiva crítica que nos pueda ayudar a ver en dónde es que esto se puede resolver. También, nuevamente, me gustaría insistir en que, aunque es cierto que existe una acaparación por parte de determinados grupos, generalmente con mayor poder adquisitivo de la vacuna, tampoco la respuesta sería simplemente decir que son culpables esas personas o esos grupos necesariamente de la dinámica que tenemos, culpables en términos de responsabilidad, y que entonces parecería que estaríamos en un ambiente en el que se tiene que buscar que esas personas simplemente pierdan los privilegios, a veces con el uso de la violencia, ¿no? Me parece que hay que tener cuidado con esto porque esto obedece a una lógica que supera a esas personas. Y creo que esa fue la dinámica, por ejemplo, de la revolución rusa y de la Unión Soviética, donde al final de cuentas el paradigma resultó, bueno, la experiencia que ya tenemos. En fin, lo que quiero decir es que como una lógica que tiene sus privilegiados y que tiene personas que no son las privilegiadas, necesitamos una respuesta contra la lógica misma y no simplemente personificarla en ustedes son los poderosos y tenemos que acabar con ustedes para que esto termine, ¿no? Un compañero decía, termino con esto, un compañero decía algo sobre Pol Pot, que cuando Pol Pot dijo, adiós dinero, ya no vamos a necesitar el dinero porque es nuestro problema,
pues hemos visto el resultado, ¿no? O sea, a veces las personificaciones simplemente no bastan. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, eh, ¿cómo se puede concebir un libre mercado en una situación de duras restricciones comerciales? Eh, pues empiezo respondiendo yo. El libre mercado parece que no se vio afectado en, en los países con restricciones de movilidad o con confinamientos. Sobre todo aquel libre mercado que podía funcionar mediante los mecanismos de comunicación, internet, celular, etcétera, y toda esta industria electrónica y a distancia de compraventa de bienes y de servicios. Eh, una de las características del capitalismo es que promueve efectivamente la libre circulación de bienes, la libre oferta de servicios y la libre oferta y circulación de recursos financieros, pero no así de personas, salvo que las personas tengan poder adquisitivo. Es decir, en Estados Unidos hay en estos momentos, en las cadenas conservadoras de televisión de Estados Unidos como Fox News, un gran debate sobre el tema migratorio en la frontera sur. Pero cualquier persona del mundo que vaya a Estados Unidos a gastar su dinero en un hotel, a gastar dinero en un restaurante y a comprar una vacuna, es bienvenida. Entonces, yo no veo que esta pandemia haya lastimado al mundo capitalista que supo cómo adecuarse. Eso no significa que no hayan habido perdedores, que no haya habido un problema en todos estos circuitos de distribución de bienes y de servicios en el mundo, porque sabemos que muchos productos tuvieron que quedarse en los almacenes guardados, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, en lo que se determinaba que pudieran circular por el planeta. Pero también lo que yo veo es que este modelo capitalista, que no es de reparto de la riqueza, quien piense que el capitalismo es un proyecto económico para repartir la riqueza está equivocado. El modelo capitalista en su versión neoliberal es un modelo de concentración de la riqueza. Y si vemos el éxito de empresas como Amazon, nos daremos cuenta de que el capitalismo está teniendo un éxito abrumador ante el tema de la pandemia. Y si nos vamos a decir que las vacunas COVID van a ser un nuevo instrumento de poder económico para las industrias farmacéuticas, pues con eso estamos dando por entendido que el capitalismo supo adaptarse rápida y fácilmente y de manera exitosa a esta pandemia. Por lo tanto, el libre mercado no se vio profundamente lastimado con los cierres y con las posturas que se tuvieron que aplicar para contener la pandemia. Esa sería mi respuesta. Gracias. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa respuesta y también me parece que, o sea, tampoco habría que pensar el libre mercado como un valor en sí mismo, ¿no? Como si fuese algo positivo por sí mismo. Me parece que realmente la dinámica que también se ha tenido y que esto, pues Luis ya lo ponía muy claramente, como por ejemplo el caso de Amazon o de otras compañías que han sabido adaptarse a la pandemia y salir de ello, no deja de lado también que sí nos encontramos frente a una crisis de capital, que no está ocasionada necesariamente por el COVID. Puede ser que esté acelerada probablemente, ¿no? Pero es una crisis de capital que obedece también a parte de las contradicciones internas que tiene entre creación de la riqueza y acumulación de valor, ¿no? Bueno, es una discusión muy compleja que quizá no viene a caso aquí. Lo que sí me parece que destacable y que se tiene que resaltar en este conversatorio es que definitivamente quienes han sacado mayor provecho de esta crisis han sido los acumuladores del poder, tanto económico como político global. Eh, Hay una analogía que me parece importante ver cómo funciona y cómo es funcional este tipo de situaciones para determinados polos de poder. Hay una periodista que se llama Dawn Pally, que ya escribió un libro, bueno, ha escrito dos. El que voy a hacer mención ahora se llama Capitalismo, me parece,
guerra capitalista antidrogas, ¿no? Una lucha contra el pueblo. Y ella dice en ese libro, bueno, ella hizo mucho trabajo etnográfico, buena parte de en la frontera norte del país, y decía que, de México quiero decir, y decía que cuando se enfrentó en algunos momentos en el norte, veía que todo lo que salió lastimado terriblemente de la pandemia, perdón, del narco, de la guerra contra el narco, estoy hablando del periodo de Felipe Calderón, había sido los comercios locales, es decir, las tiendas estaban cerradas, pues en general el comercio local, pero quiero decir, mucho de ello informal, pero muchos de ellos también el pequeño comercio, ¿no? Mientras que al lado de todas estas cosas, lo que había logrado sobrevivir todos estos estragos y que se había súper fortalecido, habían sido Walmart, por ejemplo, o las empresas que comenzaron a ponerse ahí, que tenían derecho de piso o que podían tener el control de paramilitares y precisamente también de grupos de narcotráfico para poder garantizar el desarrollo de sus actividades económicas, ¿no? Me parece que eso puede ser muy similar a lo que estamos viendo ahora. Hoy lo que nosotros estamos viendo es que algunos pequeños comercios no están sobreviviendo a la pandemia y que no pueden en general sostenerse, mientras que otros simplemente, por ejemplo, a veces es increíble, nosotros, Luis y yo vivimos aquí en Puebla, ¿no? Y de repente ves un Sanborns aquí en Puebla que cierra de repente y un comercio que está al lado, informal, pequeño, que sigue aguantando los estragos de la pandemia. Uno se pregunta por qué. Y es porque el capital se mueve. No es que Sanborns no pueda resistir eso, sino que en este momento ya está poniendo los activos en otros lugares que son productivos en este momento, ¿no? Muy probablemente ahora en el sistema de salud o en la industria de la salud. Con esto lo que quiero decir es que lo que vamos a ver nuevamente es que esta organización del mercado mundial aceleró una dinámica como por ejemplo esta en la que nosotros nos encontramos ahora, de poder tener educación a distancia, que ya era una fuerza que se venía planteando, pero que ahora la vemos mucho más de frente. Aceleró que estos procesos como Amazon, que de por sí en Estados Unidos ya tenían, o en el norte global tenían una presencia importante, que llegara a otros espacios en el mundo, como por ejemplo en México, donde la mayoría de personas ha recibido más paquetes de Amazon que nunca en su vida, pero también de otras compañías de industria del entretenimiento, por ejemplo. Es decir, han salido fortalecidos algunos grupos de esto, ¿no? Y me parece que ahí nuevamente hay una tensión grave, porque esto no va a pasar sin que existan esas reacciones de las que nos hablaba Luis en el movimiento dialéctico que pueda haber en la sociedad, ¿no? Para eso quizás sea interesante voltear a ver a los trabajadores de Amazon y que eso es lo que han hecho en este último año, y las organizaciones que han tenido con respecto, pues, de esta forma que se ha comportado el mercado mundial. Solo quisiera dar un dato más para terminar mi ya larga respuesta, perdón. En el caso, por ejemplo, de México con Cinemex. Cinemex cierra sus puertas en muchas salas, pero quienes son dueños de Cinemex o quienes son los principales socios salen mucho más fortalecidos económicamente. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que una persona con un cine cerrado durante un año se vuelva más rico en esta temporada? Y el cine cierra, obviamente los más afectados fueron los trabajadores, pero esto quiere decir que sus activos se movieron, ¿no? Y que cerrar el cine es una decisión plenamente de estrategia financiera y no simplemente de una economía que está colapsada. Por parte de ellos, quiero decir. Gracias. Muchas gracias y pasamos a la siguiente pregunta, que es de parte de Olaf Ronson, que dice: en 2009, Mark Fisher definió la situación en la que nos encontraban las narrativas culturales como realismo capitalista, situación en la cual no se podía imaginar un modo alternativo al capitalismo en el imaginario global. ¿Es posible que el impacto y las presiones de la pandemia sobre el sistema permitan romper finalmente el realismo capitalista? Es decir, ¿es posible que de manera generalizada podamos imaginar un mundo alternativo más allá del capitalismo? Adelante, doctor Ochoa. Gracias. Yo creo que no, por dos razones que voy a tratar de argumentar rápidamente. Primero, los procesos sociales son muy largos en el tiempo histórico. Eso es parte de lo que hacen los historiadores y los sociólogos de las relaciones internacionales, estudiar esos grandes procesos. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano en Europa abrió la puerta para 1000 años de Edad Media. Y el capitalismo, como lo conocemos,
formalmente a escala planetaria no lleva ni 300 años. Es muy poco tiempo en términos del tiempo histórico lo que el capitalismo lleva articulándose en todo el planeta. Por lo tanto, yo considero que al capitalismo le queda muchísimo tiempo más para estar presente. Y puede ser que yo esté cometiendo el pecado de pensar, como decía Mark Fisher, en el realismo capitalista. No imaginar cómo puede cambiar, cómo puede modificarse, cómo puede eliminarse, cómo puede descomponerse. Y con lo que comenté yo en mi respuesta anterior y que complementó Rogelio, lo que vemos es que la capacidad capitalista de adaptación simple y sencillamente está teniendo resultados exitosos y no vemos razón para que se abandonen esos ideales, esos esquemas y toda esa cultura de la producción capitalista, de la ganancia, de la racionalización entre costos y beneficios en el gasto, en el consumo, etc. Y para plantearlo como perspectiva próxima y que estoy seguro que todos vamos a vivir en muy pocos meses, conforme se vaya abriendo la posibilidad de que empecemos a circular, yo les puedo garantizar que la lógica humana va a recurrir al consumo, vamos a volver a llenar los teatros y los estadios de fútbol y los cines, y los cafés no van a desaparecer porque la gente que recibió su libro, porque lo compró en Amazon o en Mercado Libre, va a querer ir al café, al péndulo, a Gandhi, y ya estamos haciendo aquí comerciales para que vean que estamos atrapados en la lógica capitalista y no nos podemos desprender de ella, pero va a haber una reacción casi festiva de la gente cuando se abra, cuando se acabe la pandemia, se abran las puertas de las casas y se acabe el confinamiento. Y entonces el consumo se va a volver a disparar. Y conforme se dispara el consumo, vamos a tener perspectivas de crecimientos económicos en los países, en el Producto Interno Bruto, etcétera. Incluso en México, las perspectivas de crecimiento económico son mejores para los próximos años que lo que veníamos arrastrando desde el 2018. Entonces, probablemente seamos víctimas de este realismo capitalista y yo, sinceramente, no visualizo un mundo sin estados-nación y no visualizo un mundo sin capitalismo en los próximos siglos. Eso no significa que no haya resistencias como las que habla Rogelio. Y claro que las vamos a seguir viendo con manifestaciones nuevas o con manifestaciones no imaginadas o no pensadas. Para terminar con un comentario, así como pidió Rogelio un minuto más la vez pasada, recordarán que durante la campaña política de Donald Trump hubo por ahí un episodio, estamos hablando de octubre aproximadamente, en el que él iba a hacer un rally político, estaba en plena campaña, y lo iba a hacer en un lugar cerrado, no recuerdo si era en Pensilvania o en algún otro estado de la Unión Americana. Y estaba eufórico unos días antes porque habían vendido todas las entradas para ese evento. Cuando ocurrió el evento, resulta que un grupo de progresistas, liberales y demócratas se dedicaron a comprar esas entradas para no ir y para que efectivamente el evento del rally de Trump estuviera semivacío. Vean ustedes por dónde una respuesta capitalista de comprar y acaparar entradas puede terminar teniendo un mensaje político y simbólico muy importante. No es que esté defendiendo a ultranza el capitalismo, pero creo que es un modo de producción de vida y de imaginario colectivo que todavía perdurará en el planeta por un par de siglos más, si no es que algunos siglos más, no solamente un par. Gracias. Yo creo que al contrario de Luis completamente, sí me imagino un mundo donde esto ya no, donde ese realismo capitalista tenga que acabar, ¿no? Y lo imagino muy cercano también porque pienso que esta es otra frase que decía Zizek muy parecida, ¿no? Que
que decía, bueno, es más fácil hoy pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero ese fin del mundo no es una especulación, ¿no? Es una cuestión real, lo vemos en el cambio climático, lo vemos en el aumento de determinadas formas. Bueno, principalmente la crisis ambiental creo que es lo que más nos sacude. Pero también lo vemos en que la crisis del capital mismo ya no es es decir, esta crisis que se está teniendo actualmente y que se puede pronunciar en los próximos años, no va a ser la misma que la del 2008, va a ser mucho más feroz, ¿no? Esta crisis que se tuvo en el 2008 se sorteó gracias a que los estados la rescataron. Es decir, los estados, cuando en general se desató la burbuja en el sistema hipotecario y crediticio, quienes pudieron sostener a los bancos con políticas que fueron sumamente adversas a las poblaciones, recordemos todas las medidas de austeridad en Europa y también parte de eso, que no puede llamarse propiamente austeridad, pero sí recortes importantes en los Estados Unidos para salvar estos bancos, lo hicieron, pero no pudieron salvar a uno de los denominados too big to fail, ¿no? Que era Lehman Brothers. Cuando Lehman Brothers se cae, yo creo que ahí sí hubo una sacudida de decir, esto no siempre puede ser así, ¿no? No porque no se quiera, o sea, no porque los estados tengan una medida distinta, ni porque venga un proyecto como el de Andrés Manuel López Obrador o el de alguien como Bernie Sanders, por ejemplo, que dijera, sí, nosotros queremos estar en contra de esto. No es porque quieran o no, es porque es parte de la dinámica que tienen que tomar, pero no les va a ser suficiente, ¿no? No podrán rescatar al capital de una nueva crisis de dimensiones mayores. Esto lo que nos quiere hacer ver es que si entramos en una crisis de esas dimensiones, muy probablemente se entre en un modelo que ya no sea el que conocemos actualmente. Aunque obviamente hemos visto una capacidad del capitalismo de autoconstituirse y de superar determinados obstáculos, que igual obviamente no es ninguna defensa, y también viene mucho del concepto de capital, ¿no? El concepto de capital desde muchas lecturas no es solamente un sistema económico, no es solamente un sistema de distribución de la riqueza entre quienes tienen algunas formas privilegiadas y quienes no, sino también es una relación social, ¿no? Y fundamentalmente es eso, una relación social que está mediada por la mercancía. Y como mediación, entonces, parece que frente a una crisis de capital va a ser necesaria una forma de integración distinta. Quizá lo que vimos en Argentina, por ejemplo, en el año 2000, cuando con el grito que se vayan todos, o lo que hemos visto precisamente, creo que en Rojava es donde ha sido mucho más importante. No estamos hablando de comunidades muy pequeñas. Rojava estamos hablando de más de 4,5 millones de habitantes, ¿no? Que están teniendo una forma de organización de lo que ellos denominan el confederalismo democrático terriblemente diferente de las que concebimos actualmente. Con esto lo que quiero decir es que mi optimismo también tiene sus límites, ¿no? Es un optimismo que por un lado no pienso que sean las poblaciones mundiales en este momento las que salgamos después de la pandemia y digamos, no, ya no queremos capital, adiós capital, ¿no? Y entonces rechacemos porque estamos acostumbrados ahora a una forma de vida más familiar y distinta, no, sino pienso que está pronunciándose a partir de las contradicciones internas del capital que también provocamos nosotros, y que la otra versión más cruel de esto es que quién sabe si tengamos estos siglos que nos menciona Luis para ver el desarrollo del capital, porque evidentemente puede haber un desastre ambiental que no nos permita acercarnos a eso, ¿no? Parece que esto podría ser nuevamente como teorías de la conspiración de algunos grupos que podrían estar ahí, pero las organizaciones como las Naciones Unidas o, por ejemplo, comentaristas financieros que antes eran los que generalmente se encontraban en la izquierda, pero ahora son Financial Times, por ejemplo, están dando indicios de que esto es muy posible, ¿no? Y están intentando incentivar a los estados de regresar a un modelo cuasi keynesiano de regulación del mercado financiero para evitar esto. Es decir, están intentando prevenir que esta crisis se cumpla, pero la capacidad de hacerlo no la vemos tampoco que se esté desarrollando a un punto que le sea posible realizar esto con efectividad. Entonces, no sé, me parece simplemente que eso puede ser importante. Mira, ya esto se puede volver más discusión, ya vi que Luis quiere participar, entonces así estaba mejor. ¿Puedo complementar algo? O más bien plantear que entiendo la visión optimista de Rogelio, porque es más joven que yo, entonces conforme uno se hace viejo, se empieza a descubrir el sabor amargo de la vida, como el café. Entonces, lo que quiero marcar es que, por supuesto,
que el modelo de Estado-Nación, igual que el capitalismo, van a terminar descomponiéndose y descubrirán los seres humanos que lo vivan y lo perciban y lo cristalicen otras formas de organización. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Me parece que Rogelio plantea que en un corto plazo o en un mediano plazo vamos a ver esta descomposición del capitalismo. Yo creo que va a durar un poco más, pero que definitivamente ni el modelo de Estado-Nación ni el modelo del capitalismo será lo que las generaciones futuras vivan. Eso creo que es fácil de imaginar. ¿Cuándo ocurran estos momentos de ruptura? ¿Quién sabe? Es una cuestión de temporalidad. Bueno, muchas gracias. Tenemos por último la última pregunta para cerrar. Y dice, es por parte de Radamés, y dice, ¿cómo los grupos de resistencia pueden equilibrar y reducir la brecha de desigualdad pactada por los estados? Y puedo comenzar yo si quieren. Eh, Yo creo que una de las formas que más ha acompañado a los movimientos de las resistencias contemporáneas, sobre todo las resistencias declaradas abiertamente anticapitalistas, ha sido el concepto de solidaridad, ¿no? Y no es un concepto ajeno, es decir, no es un concepto que esté solamente en estas resistencias organizadas, que, por ejemplo, creo que las luchas de mujeres contemporáneas nos han mostrado eso, ¿no? Lo han puesto sobre la mesa muy claramente. Pero no es algo que desconozcamos las personas fuera de esos movimientos. En México, en un país como México, por ejemplo, la única forma que tenemos de sobrevivir, o casi en cualquier lugar del mundo, pero que tenemos de sobrevivir con estos indicadores de pobreza que se determinaban en algún momento, no estoy seguro de que esto sea vigente, pero vivir con el esquema de menos de $1 al día y seguir viviendo o sobreviviendo, tenía que ver por los lazos comunitarios que se establecían, ¿no? Y por las solidaridades que se iban creando entre personas. Entonces, me parece que el concepto de solidaridad, que ya está presente en muchos de estos movimientos muy claramente, que se ha vuelto una consigna, es algo que había acompañado ya la forma de resistencia, que era una forma cotidiana de vida para muchas personas en el mundo en este sistema de vida, ¿no? Que es el del capital. Entonces, creo que la forma en la que se puede articular por parte de las resistencias una manera de decir o de plantear un discurso distinto al que se tiene desde el plano oficial con las medidas nacionalistas o cercanas a la globalización, tiene que ver con atender estas formas creativas de la solidaridad, ¿no? Eh, en algunos momentos ya hay formas mucho más desarrolladas, como por ejemplo en Estados Unidos, que se han realizado con el movimiento Black Lives Matter, no solamente estas protestas que han acompañado el movimiento abolicionista, sino también comedores públicos, por ejemplo, organización de educación solidaria, de educación distinta, mesas también o cuerpos de trabajo para atender también problemas de salud pública. O sea, creo que ha habido una organización importante que ha atendido a numerosas poblaciones y que esa ha sido parte de las formas por lo que es posible vivir en el capitalismo. También el tema de la vivienda, por ejemplo, ha sido muy importante en puntos como Roma. Por ejemplo, yo tengo un compañero que precisamente hemos estado trabajando el tema del internacionalismo crítico, dos compañeros que viven en Roma y han vivido en una ocupa en el centro de la ciudad, ¿no? Es decir, si uno va a Roma y ve que es este museo viviente y de repente se encuentra no solamente una ocupa, sino una serie de ocupas en el centro de la ciudad, se va a dar cuenta de que esto ya no está solamente en las periferias, sino son solamente las personas que se organizan en las comunidades rurales para poder sobrevivir, sino que ya también se está dando en el centro, en los centros del mundo. Entonces, quizá lo que habría que hacer es voltear a ver un poco estas experiencias, tomarlo también como, bueno, me refiero a nosotros, a nuestra práctica académica, ponerles atención a qué es lo que están haciendo, cómo están llevando a cabo estos proyectos, y me parece que ahí hay buenos ejemplos que nos pueden ayudar a pensar cómo esas resistencias pueden ayudar a vivir en un mundo no solamente post-COVID, sino en un mundo que está vinculado a las relaciones de capital. En mi caso, pienso que sí, que hay relaciones solidarias entre las personas que de pronto enfrentan situaciones de crisis que los obligan a actuar colectivamente. Y, por ejemplo, el ideal capitalista de esa euforia por el consumo en los años maravillosos de Estados Unidos, del crecimiento demográfico, la década de los 60 y de los 70,
tenía como planteamiento que un individuo a los 18 años salía de la casa y empezaba a construir su propia vida productiva y de consumo, y que en un momento determinado saldría de la universidad y tendría un trabajo bien remunerado para que entonces sus hijos a su vez continuaran con ese mismo modelo y esquema. Y hoy resulta que en todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa, los hijos no pueden salir de la casa de los padres porque no les alcanza el trabajo o el recurso que reciben por el trabajo para pagar una renta o para eh, eh, cambiar de residencia o para invertir dinero. Entonces, pues a quedarse en la casa con los padres, y si no hubiera una respuesta solidaria al respecto, esto sería un caos. Creo yo que, que el otro elemento que hace falta en los proyectos de resistencia tiene que ver con que sean perdurables. En mi caso, yo conozco por lo menos 2 o 3 ejemplos de proyectos para salvaguardar espacios naturales en Puebla, que ni siquiera son pretendidos por las industrias mineras extractivas o por alguna empresa rapaz capitalista que venga de Canadá, porque ojo que las empresas canadienses son rapaces, no nada más las norteamericanas. Son proyectos que pueden salir adelante con un poco de voluntad y de colaboración, y resulta que después de 3 o 4 años la misma gente los abandona. Entonces, habría que tratar de buscar explicaciones, insisto, culturales, sociológicas o psicológicas, para explicar por qué un proyecto que pudo haber sido extraordinario terminó abandonándose por falta de entusiasmo, de interés, de darle seguimiento. Y eso creo que es algo que tendríamos que preguntarnos: ¿cómo lograr que un movimiento perdure? ¿Cómo lograr que desocupar Wall Street perdure? Probablemente esos movimientos, en la medida en que no tocan situaciones límite para las personas y que los activistas que se involucran en ellos lo hacen por iniciativa y por otro tipo de incentivos, terminen teniendo menos éxito en el tiempo que aquellos movimientos que sí responden a cuestiones vitales. Black Lives Matter es un movimiento vital. Dejen de matarnos, es lo que están diciendo las comunidades afro-norteamericanas. Ese movimiento no creo que se detenga en el tiempo. Proteger un manto acuífero en una zona conurbada de Puebla, puede que lo abandonen quienes lo están defendiendo ahora, ¿no? Que lo abandonen en 2 o 3 años y que dejen que lo consuma el paso inexorable del tiempo. Perdón, ¿podría decir algo solamente de lo que está diciendo Luis ahora? No, a mí estoy completamente de acuerdo con lo que él dice, y solamente igual quisiera poner un par de ejemplos sobre esto muy breves. Uno, por ejemplo, cuando precisamente por eso muchos movimientos de ecológicos han planteado en general los movimientos como luchas por la vida, ¿no? En lugar de ponerlo contra las formas de vida solamente, sino luchas por la vida en sí mismo, y le han denominado, por ejemplo, la industria extractiva como la industria de muerte, ¿no? O sea, entre las comunidades, para poder ser muy claros contra lo que están enfrentando, y creo que eso ha sido movilizador. Pero a mí lo que dice Luis me parece que es muy cierto, además, por un punto que resuena, creo que en todas las voces críticas y en los movimientos de resistencia contemporáneos y en general que puede estar dando vueltas en los pasillos. En el 2008, como en otros momentos históricos frente a la crisis de capital, se encontraban todas las condiciones en el centro del mundo, o sea, ¿no? En los países donde de por sí había otras formas brutales, como las dictaduras, por ejemplo, en América Latina, para contener la insubordinación, o precisamente los gobiernos progresistas como proyectos de contención de insubordinación, sino en el mismo centro global ya se había encontrado una desestabilización del sistema dominante, ¿no? La crisis de 2008 fue en ello. Era el momento más débil. ¿Por qué no la revolución y por qué la vuelta a lo que denominamos ahora el fascismo? Me parece que la forma en la que de ahí surgieran más organización tipo Trump, tipo Bolsonaro, pero que también, o bueno, todas las otras figuras en Europa, pero también en el campo popular, y también personas organizándose en las calles para tener medidas xenófobas, racistas, misóginas,
¿por qué se va hacia ello y por qué no sea un paradigma emancipatorio que dijo, estamos frente a la crisis y la podemos aprovechar? Creo que esa es una pregunta importante que tenemos que hacerlo, sobre todo si estamos pensando en eso, y por eso me pareció muy importante el comentario de Luis. Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Ahora le doy la palabra a la presidenta de la Facultad de Estudios Globales, Ana Paula Galindo, para que pueda concluir con este conversatorio. Gracias, Gus, y pues gracias, les agradecemos a ambos panelistas por su valiosa aportación y igualmente a la maestra Gabriela González por moderar este conversatorio junto con Gustavo. A lo largo de este fin de semana les haremos llegar un reconocimiento por su participación. Le agradecemos a la Facultad de Estudios Globales por el apoyo para realizar ese coloquio, así como también a las diferentes sociedades de alumnos que colaboraron con nosotros para la difusión. Y finalmente, gracias a todos y todas por conectarse. Espero hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros. Y les extendemos la invitación para nuestro próximo conversatorio 2020, Reflexiones sobre Racismo y Xenofobia, a las 5:30, que será moderado por Juan Arellanes y la alumna Yamile. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias por la Muchas invitación. gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gus, pues ya quitar el video para ponernos de acuerdo con Jesús. Ya. Salió. Ya terminamos.